Aquí estamos de nuevo, vamos a terminar estos programas sobre leyenda negra y hoy voy a hablar sobre un tema que creo que es clave y que viene muy bien para cerrar todo este recorrido que hemos ido haciendo, que es el tema de la evangelización. Y voy a tratar de responder a una cuestión que muchas veces se me ha planteado, ¿no? O la he escuchado o la he visto escrita incluso, ¿no? Y es si la evangelización fue una excusa para realizar un expolio. Creo que esto es fundamental. Si esto lo tenemos claro y no introducimos relatos que son producto de una ideología, me parece que comprenderemos mucho mejor la realidad de lo que hoy es Hispanoamérica y de lo que fueron esos 3 siglos de historia común en América y en España. Se hablaba de los españoles de América y los españoles de Europa, todos éramos españoles. Aquello no fue una colonia, con el sentido que tenemos de las colonias del siglo XIX, ¿no? De hecho, si hubiera que compararlo con algo, se podría comparar más bien con el proceso colonizador que llevó a cabo Roma. Igual que hablamos en España de una romanización, de la que creo que todos nos sentimos orgullosos, deberíamos hablar de algo tipo una hispanización de América. ¿Por qué? Porque no es un lugar en el que se obtienen unos beneficios económicos y ya. No. América, las Indias, se incorporaron como reinos de la monarquía hispánica, por eso se crean el reino de la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú y después el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Es decir, es una plena incorporación con unas leyes que se tienen que adaptar a aquellos reinos, pero que son leyes que, como hemos señalado en otras ocasiones, garantizan una buena convivencia y una paz, digamos, social, ¿no? Hablamos en otro momento de las bulas alejandrinas, aquellos documentos del Papa Alejandro VI por los que de alguna manera reconoce la exclusividad de España en el comercio y la navegación hacia las Indias, pero siempre y cuando se evangelice. Entonces hay algunos autores que yo creo que sin ningún tipo de fundamento dicen que, bueno, pues que las bulas alejandrinas están ahí, que se utilizó la excusa de la evangelización para cometer un expolio. Y a mí me gustaría que pensaran, ¿podemos hablar de verdad de un expolio? ¿O podemos hablar de una fortísima inversión de España en las Indias? Porque claro, en el momento en que los reyes católicos asumen la obligación de evangelizar, van a poner en marcha un proceso que les va a suponer un fuerte gasto en dinero y en personas. Claro, aquí tenemos que comprender esa alianza que hay entre la Iglesia y la corona. La Iglesia está interesada en que el Evangelio llegue a todas las partes del mundo, pero no tiene, digamos, una infraestructura, no tiene unas herramientas proporcionadas para llevar a cabo esa evangelización y se encuentra, en este caso, con la monarquía hispánica, con los reyes de España. Y estos reyes de España van a ser los que asumen todo lo que implica llevar el Evangelio a las tierras colonizadas. Y ese llevar el Evangelio es sufragar misioneros, por supuesto, sufragar tanto el clero secular como el clero, como los miembros de las órdenes religiosas, y con todo lo que eso lleva consigo, porque claro, hoy nosotros sabemos que el bienestar social, las obras asistenciales, pues las ponen en marcha, por supuesto, Cáritas, pero también distintas ONGs, distintas instituciones religiosas, laicas, pero en ese momento todo tipo de obra de carácter asistencial y educativo está vinculado a la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se envían misioneros y se les ayuda a construir sus conventos, iglesias, sino que se pone en marcha toda una red hospitalaria. Las Indias se llenan de hospitales a medida que van avanzando las conquistas, luego ya se prohibirán las conquistas armadas y van por delante los misioneros, pero a medida que van avanzando, o bien los misioneros o bien los conquistadores, se construyen ciudades y en esas ciudades lo primero es la catedral y el hospital. Hospitales que acogían a todo tipo de pacientes, blancos, mestizos, negros, indios. Hospitales, escuelas. Cada vez que una orden religiosa pone un convento, al lado tiene la escuela, para hacer una instrucción básica. Universidades. Cuando la primera universidad en las Indias es la Universidad de Santo Tomás, en la isla de Santo Domingo, que es del año 1538. Es decir, no ha pasado ni medio siglo desde la llegada de Colón y ya tenemos una primera universidad. A esta Universidad de Santo Domingo
le irán siguiendo otras muchos hasta el punto de que cuando tienen lugar las independencias de las repúblicas americanas, hay cerca de 30 centros universitarios en las Indias españolas. Esto no se ha dado en otras culturas. Portugal no tenía centros universitarios. Los colonos del norte de América, ya bastante más tarde que los españoles, fundaron 2 universidades. España tenía cerca de 30 universidades. Es decir, que la evangelización, que por supuesto no fue una excusa, sino que fue una realidad, lleva consigo toda una gestión asistencial y educativa que es gigantesca y que se reparte por toda América. Pensemos, por ejemplo, en un misionero, un religioso misionero que llega a la península del Yucatán, por ejemplo, donde las comunidades más abundantes son mayas. Tiene que aprender el maya, porque es que se exige a los misioneros que aprendan lenguas indígenas para evangelizar. Claro, lo fácil, lo cómodo sería evangelizar en castellano y a través de intérpretes, que hubo intérpretes muy desde el principio, pero claro, la religión católica es compleja. Tenemos que pasar de un mundo politeísta a un mundo en el que se habla de un único Dios que a la vez es Trinidad. Claro, explicar la Trinidad sin caer en el politeísmo es complicado. Hablar de la crucifixión distinguiéndola muy claramente de los sacrificios humanos es difícil. Hablar de la maternidad de María sin que se confunda con una diosa es complicado. Entonces, para superar esas dificultades se exige a los misioneros que aprendan lenguas indígenas para que puedan predicar en el idioma que es más asequible a quienes les escuchan. Les decía antes, pongamos un misionero en Yucatán, pero ese misionero luego es trasladado al centro de México y ahora resulta que ya no le vale con haber aprendido el maya, tiene que aprender el náhuatl o cualquiera de los muchos dialectos que se hablan en el centro de México. Es decir, tenemos a unos misioneros que se dan a sí mismos y que ponen un enorme empeño en que fructifique esa evangelización. Las universidades, decíamos antes, ¿no? Se crea la de Santo Domingo, pero luego muy prontito, a mediados del siglo XVI, en 1551, nace la Universidad de México y la Universidad de Lima. Bueno, pues en estas 2 universidades hay una cátedra de lenguas indígenas. Es decir, se toman en ese momento muy en serio los gobernantes españoles la necesidad de trasladar a aquellas culturas, como decíamos en otro de los programas, sin aniquilarlas, tratar de incorporar la religión católica ante aquellas realidades humanas, culturales y religiosas. Y además, otro tema que es interesante es que allí todo es evangelización, es decir, los conquistadores, con sus luces, con sus sombras, que las hay, lógicamente, tenían muy claro que están allí para conquistar. ¿Por qué hay conquista? Algunas veces se ha negado que hubiera una conquista armada. Yo creo que eso es negar una evidencia, ¿no? Es como Roma, cuando Roma llega a España, llega por una conquista armada. Pero a día de hoy, ¿renegamos de lo que hizo Roma con nosotros? Es que no se concebía otro tipo de colonización sin conquista armada. Pues en el siglo XVI tampoco era imaginable una colonización exclusivamente pacífica. Es decir, hay una conquista armada. Es verdad que cada vez va teniendo menos peso la conquista armada y más la parte misional, digamos, ¿no? Pero hay unos relatos muy entretenidos, ¿no? de los conquistadores españoles. Entonces hay uno que habla de Hernán Cortés. Hernán Cortés llevaba al lado a un padre mercedario, el padre Olmedo, y el padre Olmedo a veces frenaba, digamos, la implicación de Cortés, ¿no? O sea, Cortés a lo mejor llegaba a un pueblo de los que estaban sometidos a los aztecas, entraba en sus templos y destrozaba a los ídolos, ¿no? Y Olmedo le decía, no ese es el camino. ¿Por qué? Porque le estás humillando. O sea, toda su vida, todo su universo mental y religioso está basado en ese culto. Si tú llegas desde fuera, así es imposible que entremos bien. Entonces, el propio padre Olmedo moderaba a Cortés para que poco a poco aquellas idolatrías, lo que ellos llaman las idolatrías, fueran siendo sustituidas por la religión católica. Pero ya digo que es un empeño que es de todos, que se ponen medios, todos conocemos, yo creo, ¿no? las reducciones jesuíticas, que las más conocidas son las del Paraguay, pero no únicamente, pero es que luego los franciscanos también llevan a cabo todas las misiones de California. Fray Junípero Serra, que ha sido canonizado, lleva a cabo una labor de misión
Fray Junípero Serra a mí es un personaje que me parece especialmente relevante, ¿no? Y tenía una lesión en la pierna que arrastraba desde hacía mucho tiempo, que fue una herida mal curada y le generó una infección que ya tuvo siempre, ¿no? Es decir, iba cojeando. Bueno, pues se recorrió a pie una gran parte de California, poniendo en marcha distintas misiones, pues las misiones de Los Ángeles, San Francisco, es decir, todas esas grandes ciudades que hoy conocemos en los Estados Unidos, en su origen fueron misiones impulsadas por Fray Junípero Serra. Otro personaje que a mí me parece que es extraordinario es Vasco de Quiroga, al que los indios le llamaban el Tatá Vasco, o sea, papá vasco, ¿no? Nacido en Madrigal, el mismo pueblo que nació Isabel la Católica, y es un personaje que es muy significativo, ¿no? Él va como laico, le destinan a la audiencia de la Nueva España, es decir, al órgano de gobierno y de justicia que había en la Nueva España. Y Vasco de Quiroga va como auditor de la audiencia, pero tiene una enorme preocupación por la realidad de los indígenas y funda algo que no es tan conocido como las reducciones de los jesuitas, pero que es igualmente positivo, que son los pueblos hospitales, es decir, funda unos asentamientos que son autogobernados por los indios, son pueblos hospitales porque la vida se articula en torno al hospital. Bueno, pues Vasco de Quiroga, que puso fondos de su propio bolsillo para construir estos pueblos hospitales para indios, es el prestigio que tiene, no solo allí, entre los indios, sino que llega a la corona, que los reyes, estamos ya hablando de mediados de los años 30, ¿no?, del siglo XVI, le nombran, porque aquí había esa perfecta imbricación entre Iglesia y Estado, le proponen para ser obispo de la diócesis de Michoacán, pero es que cuando le proponen para ser obispo es laico todavía, es decir, le vamos a ordenar y le vamos a hacer obispo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha entendido perfectamente la necesidad de proteger a los indígenas. Entonces, yo creo que con estas pinceladas sobre el proceso evangelizador sí que podemos concluir que la evangelización no fue una excusa al contrario. O sea, pensemos que estamos ante una serie de territorios que todos son lo mismo. ¿Que vino oro de América? Sí. ¿Que se va a pagar algunas de las guerras europeas? Sí. Pero ¿y si pensamos en lo que se invirtió allí? ¿Y si pensamos en las universidades, en las catedrales, en las ciudades, en las infraestructuras que se construyen ahí? Pues al final estamos hablando de una economía que es el soporte de toda la monarquía hispánica y de la que se benefician unos y otros a este lado o al otro del Atlántico. Yo creo que con esto espero que hayan sido por lo menos esas pinceladas necesarias para que cada cual tenga interés por leer más acerca de nuestra historia y de esa historia común que tenemos americanos y españoles. Muchas gracias.